Muy buenas tardes, estimados señores, acá, estimados colegas, amigos, amigas, Lima y todo el Perú presente. Buenas noches, Luz Coronado, Isabel Vergaray, J. Olivera. Excelente, bienvenido pues una vez más, acá nos encontramos. Siempre hay algo que compartir cuando hay ganas, dicen, ¿no? Entonces, eh, vamos a empezar bien con el pie derecho, empezando declarando. Y bueno, el tema que nos convoca hoy en día pues es un tema muy importante, sabiendo que, sabiendo que durante la pandemia del COVID y después de la pandemia del COVID surgieron muchos problemas en el ámbito laboral, problemas nuevos, ¿no? Porque normalmente nosotros sabemos que en las empresas, pues, existen en las relaciones laborales tanto derechos y obligaciones entre empleador y trabajador y el fisco, que en este caso viene a ser el Ministerio de Trabajo, y la SUNAT también con los impuestos a la renta de quinta, cuarta, que también convoca o tiene que ver en las relaciones laborales. En ese sentido, surgieron nuevas circunstancias en el marco jurídico, como por ejemplo pues la suspensión perfecta, el trabajo remoto, los subsidios, etcétera. Esas cosas pues no se tenían bien perfiladas y tuvieron que ser necesarias, ya que durante la pandemia pues se prohibió pues que las personas y los negocios, los negocios, el estándar de negocio, nos referimos, dejen de operar por la sencilla razón de que la pandemia empezó fuerte y traía su consecuencia. Excepto las empresas, pues las empresas que son clave en el medio, las empresas que, digamos, son esenciales para la subsistencia de nosotros, como por ejemplo las farmacias, los supermercados, entre otros, ¿no? La policía, etcétera, que, digamos, cumplen una labor clave en la sociedad. El resto guardados, el resto acuartelados, el resto sin salir. Y ahí surgieron nuevas situaciones. ¿Cómo hago el trabajo? Depende. Si tu trabajo lo podrías hacer remoto, lo haces. Si la empresa de repente no tiene la voluntad de hacerlo remoto, pero no vendes, no vendes, tenías la legislación decía que podías tú renegociar menos horas de trabajo, menos pago. Y si por ahí tampoco cuadraba, podrías renegociar una baja de la remuneración. Y si por ahí tu empresa no cuadraba, tenías la última instancia o el caso extremo, que era suspensión perfecta de labores. Cuando se habla de suspensión perfecta de labores, estamos refiriéndonos a no trabajas y no te pago, que era lo último a la cual tú te tenías que, digamos, agarrar para poder quedar. Lógicamente, eso tenía que estar motivado, ¿no? No cualquiera podía, o sea, tiene que estar debidamente motivado, justificado, o sea, con pruebas, en otras palabras, para poder demostrar esa situación. ¿Ok? Entonces, eso se sumó. Y así pasó el tiempo. A hoy en día, por ejemplo, nosotros podemos hacer un razonamiento y decir, pues, cómo podemos estar nosotros, digamos, después de todos estos episodios tristes, algunos pocos y otros más tristes, cómo tener, digamos, digamos, la organización de la empresa, ¿no? Desde el punto de vista de los trabajadores propiamente dicho. No hablamos de mercadería, no hablamos de operaciones, logística, nada. La parte de recursos humanos, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros vemos para tener información a la mano, para tener registro de estadísticas, de proyecciones, es tener un software, ¿no? Dicho sea de paso, hoy en día el mundo se ha digitalizado, ¿no? Porque desde que llegó esta pandemia, todos nos volcamos a la red. Contactos por la red, publicidad por la red, venta por red. Las redes sociales jugó un papel fundamental y se ha quedado, ¿no? Ahora nadie va a retroceder a volver a hacer sus trabajos, digamos, presenciales. Bueno, algunos sí, pero la gran mayoría que tú ya
sabes que por internet puedes hacer operaciones, ya te quedas. Sabes que por internet puedes buscar oportunidades, o sea, lo vas a seguir haciendo, no vas a dejarlo para volver a lo antes, ¿no? Porque, digamos, esto tarde o temprano tenía que llegar. Y entonces, y las empresas también, si hacemos estadísticas, muchas empresas ya se han automatizado, es decir, tienen un sistema para cada área de su empresa, desde la contabilidad, desde la factura electrónica, la planilla electrónica, etcétera. En ese sentido, también, dicho sea de paso, los sistemas han bajado de precio. Los software hoy en día han disminuido. Y eso es un gran motivo para nosotros automatizar nuestro proceso. Hacer, en pocas palabras, tener un registro más seguro, ¿no? Tener una base de datos que me guarde esa información y también tener, digamos, información rápida, oportuna en cada momento. Y otro factor es que lo puedes tener en la nube, ¿no? Y puedes recurrir a ello desde tu celular, tu tablet, etcétera, cualquier dispositivo electrónico. Entonces, en ese sentido, nosotros presentamos el día de hoy el sistema de planillas Visual Plan. Visual Plan es un sistema de planilla que me calcula los beneficios sociales, que en un momento voy a hacer los casos prácticos, porque a mí me gusta hablar siempre con los casos prácticos demostrables. Ok, vamos a ver cómo calcula de manera rápida la CTS, la gratificación, las vacaciones, subsidios, etcétera, etcétera, etcétera. A diferencia de un Excel, que en un Excel puedo hacer una planilla, sí puedo hacer una planilla. Puedo sacar, digamos, los archivos para el PLAME, sí puedo hacer. Pero, digamos, no es seguro y no es automatizado al 100%, ¿no? No es seguro porque yo con una tecla delete, o sea, se escribe delete, ¿no? Lo puedo eliminar ese archivo de Excel y adiós, toda la planilla del año se te va ahí. Pero en un sistema de planillas no puedes hacer eso porque tiene una base de datos y esa no la puedes eliminar así por así. Necesitas ya de un técnico avanzado que conozca, y lo que va a hacer es sacarle backup para tu seguridad. Ese es por un lado. Por el otro lado, en un Excel pues tú ves toda la información, que puedes equivocarte y variar la información. En los sistemas no, en los sistemas es más seguro. Número 2. El otro tema también a resaltar viene a ser el tema de los beneficios sociales de los trabajadores, ¿no? ¿Por qué, Roberto, tocas el tema de beneficios de los trabajadores si tú puedes hablar del software? Bien, yo toco este tema por lo que es uno de los temas que, digamos, donde mayormente hacen más consultas, ¿no? Muchas veces me hacen consultas al respecto por el tema de liquidaciones. Varias veces he tenido servicios de asesoría en ese sentido. Roberto, quiero que me calcules mi liquidación, tantas son las remuneraciones computables, fija, mi CTS, cómo es, cuál es la base imponible, cuál es la remuneración computable, no computable, etcétera. Es un mundo, como ustedes ven. Y la ley de la CTS, que es el Decreto Supremo 001-TR, entonces ahí nos habla claramente de los conceptos computables y no computables. Y lo que nos habla este Decreto Supremo rige para todo. Es decir, la ley de la CTS es la ley madre en el mundo del derecho laboral. ¿Por qué? Porque todo lo demás se rigen de ellos. Por ejemplo, las vacaciones se rige del decreto 001, que es la ley de la CTS. Las gratificaciones se rige de la ley de la CTS, y así todos corren la misma suerte. Este decreto 001 es la que, digamos, predomina en el ámbito laboral. ¿Qué más? Como dice el dicho, ¿no? Tú arréglate una excepción. ¿Cuál es la excepción? La renta de quinta categoría, SUNAT bien dice, no, aguanta, a mí no me rige el decreto supremo 001, ojo, yo soy renta, yo soy impuesto a la renta y yo me rijo por mi propia ley. En pocas palabras, lo que tú consideres computable para la CTS, gratificación, vacaciones, etcétera, lo que consideres computable y no computable para el impuesto a la renta, eso no tiene influencia, no tiene predominio ni importancia. Es más, en la ley del impuesto a la renta grava todo o casi todo, mientras tú acá en la ley de la CTS puedes decir, por ejemplo, asignación por escolaridad, que das una vez al año,
Es una remuneración no computable, todos estamos de acuerdo, por supuesto, porque para que sea computable tiene que ser una remuneración de manera reiterada, de manera permanente y de libre disposición. Viene la ley del impuesto a la renta, te dice aguanta, ese bono que le da por escolaridad sí es computable para la quinta categoría, ¿ok? Entonces ahí hay una diferencia tremenda. Es más, en pocas palabras, la ley del impuesto a la renta, en este caso de los trabajadores, esta ley te grava, digamos, todo o casi todo los conceptos remunerativos, como lo toma como base imponible para calcular tu impuesto a la renta de quinta categoría. Ojo ahí, ¿ok? La SUNAT, para la SUNAT eso es indiferente el término que tú le des. Lo va a tomar como computable. Muy bien, por eso que tomo los beneficios sociales, que son temas pues que necesario y que lo debemos saber, es el ABC de todo contador, administrador, abogado, estudiante, etcétera. Y hoy en día, como estamos en la era de la tecnología, tenemos que hacerlo con un software un software laboral como Visual Plan, un software de planilla. Aparte, en algunos talleres yo he hecho lo mismo que estoy haciendo ahora, una planilla con la generación de los archivos de planes en Excel. Yo tengo un Excel con macros que esta vez no lo voy a tocar, en una posterior, en un taller más completo voy a tocar, y esa es otra cosa, porque eso toma más tiempo, desarrollar eso toma como mínimo 2 horas, ¿no? Entonces, pero ese ya es Excel con macros. Vamos a ver si lo hacemos, etcétera. Ya, ahora vamos a ver un poco de la ley de la CTS, de ahí nos vamos en un Excel donde yo tengo algunos cálculos y vamos a ir al sistema de planillas para ver la concordancia. La concordancia significa lo que me saca este caso práctico en el Excel, donde estoy fríamente demostrado el procedimiento del cálculo, en el sistema de planilla también me lo saca. Es la manera, digamos, verídica de poder demostrar los resultados. Entonces, vamos a empezar. Luz Elena Coronado, buenas noches, gracias Luz Elena, perfecto. Entonces le voy a compartir mi pantalla, ok, les voy a compartir mi pantalla. A ver. A ver un ratito. Acá está. Ya, perfecto. Voy a compartir mi pantalla. Toda tu pantalla. Listo. Ya se compartió mi pantalla. Ustedes pueden ver. Listo. Bueno, acá tengo una imagen de fondo. Dice los problemas y conflictos más frecuentes en el trabajo. Bueno, hay una pequeña introducción, quería hacerle una pequeña referencia, ¿no? Generalmente los conflictos en los trabajos que tiene relación con esto de acá, generalmente es por la falta de comunicación, digamos, la falta de coordinación, la falta de llevar información completa. Generalmente es el movimiento de información, como todos sabemos, por eso que digamos, evitar ese tipo de problemas, porque al final repercute en dos cosas. Problemas para la toma de decisiones de la empresa, no tener la información a la mano, número uno. Número dos, problemas de no presentar a tiempo o presentar mal una información a quién. AFP, ¿a quién? SUNAT, Ministerio de Trabajo o al mismo trabajador, crear un conflicto. ¿Ok? ¿Y cuál es la manera de solucionar todos esos problemas? Automatizar en un sistema. Automatizas en un sistema y la información que tú quieras en determinado momento, solamente con un clic ya lo tienes a la mano. No hacerlo, llevarlo papeles, o una descoordinación, o una falta de comunicación, o un mal cálculo, te genera muchos problemas. Ok, ahora, lógicamente, si tú eres ordenado en tu casa, vas a ser ordenado en tu trabajo. Pero si tú eres desordenado en tu casa, ya, el sistema le vas a colocar información también desordenada. Vas a ingresar
de manera parcial, o vas a ingresar de vez en cuando, o vas a ingresar con errores, etcétera. Tal como eres en tu casa, igual va a reflejar en el trabajo, acuérdate, eso es una regla general. De repente tendré excepciones, ¿no? Tendré excepciones de personas que de repente es al revés, pero generalmente en la práctica, ustedes fíjense, se ve eso, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, no, yo tengo mi propio orden. Ok, correcto, si tienes tu propio orden, no hay problema, lo vas a hacer bien. Entonces, eso es, si tú quieres que te bote información valiosa un sistema, entonces tienes que ingresar la información valiosa. Correcto. Entonces, todo viene por ahí. Si tú te lees los 10 problemas y conflictos más frecuentes en el trabajo, y vas a ver que en el fondo todo eso repercute en información de calidad o en información de no calidad, digamos, ¿no? O de poca importancia o de errores. O sea, ahí radica. Vamos entonces a ver acá un poco. Vamos a dar una pequeña explicación de lo que es la CTS, que es la, digamos, el beneficio laboral más importante en cuanto, yo le digo más importante desde el punto de vista del derecho, porque es la que maneja la ley, el Decreto Supremo 001. Ya a eso me refiero, en cuanto a la norma jurídica, ¿ya? De ahí vamos a hacer unos cálculos, etcétera, y vamos a ver el Excel. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a la CTS, ¿no? Una pequeña lectura nos dice que tiene como propósito fundamental prever el riesgo que origina el cese de una relación laboral y la consecuente pérdida de ingresos, ¿no? Este beneficio es depositado por los empleadores en la primera quincena de mayo y noviembre. Se devenga desde el primer mes, o sea, tienes que trabajar un mes para que tengas derecho, en pocas palabras. ¿Se deposita semestralmente? Sí, cada 6 meses se tiene que depositar. ¿Ya? ¿Cuánto? En pocas palabras, medio sueldo, entre 12 por 6, ¿no? Toda tu remuneración computable entre 12 por 6, medio sueldo. Bueno, si no tienes el semestre completo, será entre 12 por los meses que corresponda. Si trabajaste 2 meses, por los 2 meses. Listo. Esta es la ley principal de la CTS. Se encuentra regulado por el TUO, Decreto Supremo 00197-TR, que es donde se detalla todas las características y estructura de este tratamiento. Y también de acá se derivan las otras beneficios, o sea, se basan en este Decreto Supremo también, el resto, excepto la renta de quinta categoría. ¿Quiénes tienen derecho? Los trabajadores del sector privado, que laboren en promedio mínimo una jornada de 4 horas. ¿Qué pasa si trabajas 3 horas? No tienes derecho. ¿Qué pasa si trabajo en el Estado? Depende, en el Estado muchos trabajadores son contratados por CAS, no tiene derecho. Otros son contratados por la ley estatal. Ahí no tiene derecho, pero tiene derecho a otros conceptos que no tienen en el privado. Ojo, se compensa. Pero hay muchos que trabajan en el sector privado y se basan en el Decreto Supremo 728, la ley común. Entonces sí les corresponde la CTS. ¿Ya? Por eso ahí depende. Acá habla privado, pero en el público depende si tu contrato es en base al 728. Dice, bueno, acá te da una característica, se considera 4 horas diarias. En los casos en que la jornada semanal de trabajo dividido entre 6 o 5, según corresponde, resultando menor de 4 horas diarias. O 20 horas a la semana. Si tú puedes demostrar que trabajas 20 horas a la semana como mínimo, también tienes ese derecho. Por decir, si trabajas 5 días, ¿ya? Entonces, si la jornada semanal es inferior a 5 días, el requisito a que se refiere el párrafo anterior se considera cumplido cuando el trabajador labore 20 horas a la semana. Ya no te miden el día, ya no te mide el día, sino la semana, 20 horas. Entonces, ese es un factor. Días computables, acá está. Cuando habla de inasistencia justificada es todo aquel que, por ejemplo, descanso médico, accidente del trabajo, todo lo que, digamos, de manera, desde el punto de vista jurídico, pues se demuestre que el trabajador, por ejemplo, domingo no va a trabajar. También es un día computable los domingos, por ejemplo, ¿no? Pero si un día no vas a trabajar porque Perú le ganó a
Perú le ganó a Uruguay, lo empató con Uruguay, ¿no? En los partidos últimos y muchos de repente celebraron, festejaron, se amanecieron, no fueron a trabajar. Eso será inasistencia, eso será inasistencia injustificada, ¿no? Porque, digamos, esto no dentro de la ley laboral, eso no está justificado, ¿no? El hecho de que tú celebres porque ganó la selección, digamos, ¿no? Una falta injustificada. Dice, así como los días no computables, o sea, los días que son no computables, o sea, tus faltas injustificadas, se deducirán, o sea, no te lo van a contar, o sea, no va a ser computable, no va a ser contable. Si tú faltas un mes de manera injustificada porque te fuiste de viaje aquí, por allá, etcétera, eso no es computable, ¿ya? Eso no es computable para el cálculo de la CTS. Listo. Acá te dice, si tu inasistencia es motivada por accidente de trabajo o enfermedad debidamente comprobada. Debidamente comprobada es que un médico lo certifique. En todos los casos, hasta por 60 días al año, se computa en cada periodo. Descanso pre y postnatal actualmente son, ¿cuánto? 98 días, 49 días pre y post, 49 días. 98 días actualmente se tiene para el descanso pre y postnatal. En este caso, pues es un subsidio, ¿no? ¿Esto a qué es subsidio? Esto, ¿quién te lo paga? Salud te lo paga. Los días de suspensión de la relación laboral con pago de remuneraciones. Suspensión, bueno, dejas de trabajar pero te pagan. ¿Por qué motivo? Puede haber acuerdo entre las partes, empleador y trabajador, o puede haber algún concepto de repente judicial, etcétera. Días de huelga siempre que no haya sido declarada improcedente. O sea que hay días de que tú puedes hacer huelga y es legal. Claro, es legal, pero cumple sus requisitos. Y así. No todos los trabajadores percibirán este beneficio social, por lo que en algunos casos la norma prevé el no pago. En otros regula su percepción mediante una norma especializada. ¿Quiénes se encuentran excluidos? Los trabajadores que hayan laborado menos de un mes completo. O sea, tú entraste a trabajar en una empresa, trabajaste 10, 20, 29 días. ¿Te corresponde? No, porque tienes que trabajar mínimo un mes. Tú trabajas diario 3 horas con 59 minutos. ¿Te corresponde? No, tiene que ser 4 horas diarias. Tú trabajas en el régimen de construcción civil, tú trabajas en el régimen laboral de pescadores, artistas. ¿Te corresponde la CTS? No, no te corresponde. Pero en algunos regímenes laborales te dan con otro concepto. No te lo pueden dar como CTS, pero te lo pueden dar como otro, ¿no? Cada régimen, por ejemplo, trabajadores del hogar, pescadores, etcétera, tiene su propia regulación de beneficio. Los de microempresa tampoco. Ahora, el hecho que esté en microempresa no quiere decir que, o sea, legalmente no corresponde, pero voluntariamente el empleador puede entregar, ¿sí o no? Sí, un empleador puede dar más allá de lo que te señale la ley. Si dice que le corresponde, digamos, media vacaciones, ¿el empleador puede darle más? Claro que sí, le puede dar más de media vacaciones, le puede dar 20, 25, 30, 60 días, lo que quiera. Eso se llama, en su libre disposición, el empleador puede dar. No puedes quitar, pero sí puedes dar más. El Ministerio de Trabajo te ve, che, no pasa nada. Pero si das menos, ahí sí. ¿Qué pasó? Este es el caso de la microempresa. La pequeña empresa, como sabemos, en la pequeña es la mitad, en la micro no se da. Remuneración computable, lo que hablamos hace un rato, ¿no? Bueno, la base imponible para estos efectos es la que se recibe en abril y en octubre, ¿no? La que van a ser como base de cálculo. Conceptos remunerativos. Acá muchas empresas acá se equivocan. Yo he visto casos donde he revisado y toman algunos conceptos como remunerativos y otros casos al revés. Los remunerativos no lo toman como computable. No, este sí sería un caso a tener en cuenta.
¿no? Acá, por ejemplo, dice, el salario dentro del ordenamiento jurídico se nos presenta como una figura tal, pero eje de todo sistema de medidas legales, finalidad y naturaleza. Es decir, el salario, el sueldo, la remuneración tiene muchas aristas, ¿no? Depende cómo lo quieras interpretar. Pero nosotros nos basamos en la norma, que dice el artículo 9 de la ley de la CTS, acá está. Dice, son remuneración computable la remuneración básica, o sea, la que te dicen tanto es tu sueldo, esa es la básica. Y todas las cantidades que regularmente percibe el trabajador. Cuando dice regularmente, ¿qué quiere decir? Que de manera permanente todos los meses te van a dar. Ok, cuando te dan de manera permanente, esa es una condición para que sea computable. ¿Cuál es la segunda condición? Dice que desea regularmente percibe el trabajo en dinero o especie. Claro, te pueden dar dinero en efectivo, te pueden dar vale para canasta. Como contraprestación de su labor, cualquiera sea la denominación que se les dé. Dice, siempre que sea de su libre disposición. Esa es la segunda condición. Para que sea computable tiene que cumplir esas dos condiciones. Es decir, te diga, mira, tú vas a venir a trabajar y todos los meses te voy a dar 400 soles, ¿ok? 400 soles te voy a dar en efectivo para que tú veas la manera y llegues a trabajar puntual, ¿ya? Y el dinero se lo dan en la mano, listo, o en el banco. Y la persona con ese dinero puede hacer lo que quiere. La persona de repente con eso puede cubrir su taxi, pero la persona puede ir en colectivo. ¿Te das cuenta? Es de su libre disposición y le están dando de manera permanente. Aparte, dice, ¿no? La norma citada señala que se incluye en la remuneración computable el valor de la alimentación principal cuando es proporcionada en especie por el empleador. El empleador te da alimentación principal en especie, o sea, te da la comida, una pensión. Ya, eso también es remuneración computable. ¿Y qué es alimentación principal? Desayuno, almuerzo, refrigerio de mediodía cuando lo sustituya y la cena o comida en forma indistinta. Listo. Acá, remuneraciones de naturaleza variable o imprecisa. Bueno, en este caso nos está hablando, las variables son las que tú no recibes de manera permanente, ¿no? Por ejemplo, las horas extras, esas tienen esa condición de naturaleza variable, porque varía en el tiempo. En un mes te pueden dar, en otro mes no. En un mes te pueden dar poco, en otro mes te pueden dar más. La condición, ¿cuál es? Para que sea incorporada a la remuneración computable, se suman los montos percibidos y su resultado se divide entre 6. O sea, en 6 meses tú recibes, mínimo tienes que recibir 3 meses. Y se divide entre 6 y ese viene a ser tu remuneración. Pero si recibes los 6 meses, ya esos 6 meses entre 6. Por eso acá dice, si el periodo de liquidar fuera inferior a los 6 meses, se exigirá de igual forma este requisito señalado dividido entre 6. Ya, ahora miren, vamos a ver acá. Acá tenemos unos casos prácticos de la CTS. Hemos visto un poco como para conectarnos con la norma, como el tratamiento. Y acá tenemos unos casos, ¿ya? Que vamos a ver, miren, unos casos prácticos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso tenemos un caso 1, ¿no? Donde una remuneración computable de 2.000 soles, una FP, inicio de labores, 1 de febrero del 2022. Calcular la CTS a noviembre del año 2022. O sea, en este caso no estamos viajando al futuro, ¿no? Porque estamos ahorita que abril. Estamos ya proyectando para noviembre de este año. Ya, el periodo computable es de mayo a octubre. 1 de mayo al 31 de octubre del año 2022. Ok.
Acá tenemos algunos conceptos que están con fórmula. Ok, en este caso pues acá para sacar pues la CTS todos sabemos que a la remuneración computable se le suma un sexto de la gratificación, ¿correcto? Correcto. En este caso, si yo quiero encontrar la CTS, lo primero que tengo que hacer es que saber cuánto fue la gratificación. Si este señor entró un 1 de febrero, pregunta, ¿su gratificación será completa? No. Para que sea completa, tuvo que haber ingresado el 1 de enero o antes. En este caso, de enero a junio son 6 meses, pero este como entró en febrero, su gratificación será, ¿no?, entre 6 por 5 meses. Y por 5 meses su gratificación es esta de acá. Correcto. Ahora, hasta ahí tenemos la gratis que va a entrar al cálculo. Luego tenemos su remuneración, su asignación familiar, que es computable porque lo recibe siempre, y un sexto de la gratificación. Sumamos todo el bruto. Y acá, como el cálculo es de mayo a octubre, lo divido entre 12 y lo multiplico por 6, siendo su CTS a depositar 1191.85. ¿Se dan cuenta? Este vendría a ser la CTS a depositar. Ese es el caso 1. El caso 2 también sencillo. Fíjense, sueldo AFP. Este empieza a trabajar el 10 de junio del 2022. Ok. Pregunta, ¿gratificación le corresponde? No. ¿Por qué? Porque entró en junio. Para que por lo menos le haya correspondido un mes, tuvo que haber entrado ¿cuándo? El 1 de junio. Pero entró el 6, no corresponde. Listo, seguimos avanzando. Remuneración y asignación familiar. Para mí es la remuneración computable. Listo. Acá. Pero le vamos a calcular por 4 meses la CTS. Y por 21 días la CTS. Roberto, ¿por qué por 4 meses? Porque este señor entró en junio. Y el cálculo de la CTS es de mayo a octubre. Si tú tienes junio, ¿no? Sacamos la cuenta. Julio, agosto, septiembre y octubre. ¿Cuántos meses son? 4. Listo, son los 4 días. Los 4 meses, perdón. Estos son los 4 meses. Y días son 21 días. Porque este señor ingresó el 10 de junio y se le tiene que pagar 21 días. Por lo tanto, su CTS que le corresponde al 31 de octubre es 1407. Correcto. Ya. Caso 3, CTS. Tienes acá la remuneración computable, 1800, asignación familiar y tienes horas extras. Estas horas extras son las remuneraciones variables, imprecisas en el tiempo. Como ven ahí, en junio hizo un importe diferente a los otros meses y en otros meses ni siquiera recibió nada. En julio no recibió, etc. Entonces, en ese sentido, este señor ingresó el 5 de febrero y ahora vamos a calcularle su CTS. Acá estamos en gratificación. Decimos, en gratificación le corresponde 4 meses. ¿Por qué? Porque, digamos, empezó en febrero, le corresponde marzo, abril, mayo y junio. Desde marzo hasta junio son 4 meses. Tienen que ser periodos enteros. Ahí no hay día, ahí son meses enteros. Se le paga sus 4 meses, por eso ¿yo qué hago? Sumo su remuneración computable entre 6 por 4. Perfecto. Luego agarro la remuneración, asignación familiar. ¿Qué más? Un sexto de la remuneración variable.
Para tomar la remuneración variable tiene que ser mínimo 3 meses en el semestre anterior. Y todo eso lo divido entre 6, como lo están viendo ahí. Entre 6. Correcto. Luego, esta gratificación le tengo que sacar un sexto. Acá está. 1262 entre 6. Un sexto de la gratificación. Y acá sumo todo. Fíjate, toda la remuneración computable, más la remuneración variable, más el sexto de la gratificación. Correcto. ¿Qué más sigue? La CTS de tu total remuneración computable entre 12 por 6. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. Seguimos, caso 4. Tú tienes una remuneración computable, asignación familiar. Este señor entró el 1 de mayo. Gratificaciones. ¿Le corresponde gratificación? Ahí está. Si ingresó el 1 de mayo, ¿cuántos meses le corresponde? Le corresponde mayo y junio. 2 meses, como ustedes ven acá. 2 meses. Su remuneración computable lo divido entre 6 y lo multiplico por los 2 meses. ¿Cuáles son? Mayo y junio. Porque estamos hablando de gratificación, señores. Correcto. ¿Qué más? Remuneración computable, asignación familiar, el sexto de la gratificación. Esa gratis que le saqué lo divido entre 6. Sumo, tengo todo ahí, el total de remuneración computable, y acá lo saco entre 360 días por 180, ¿no? Entre 360 días por 180. Listo. Y ese es el monto. Ese es el monto a depositar. Ojo, a 2.212.